Muy bien, damos la bienvenida también a todos los que nos están observando, a los que nos van a ver, los que nos están mirando o los que nos van a ver en un futuro. Amén. Esta iglesia les da la bienvenida y les invitamos también a que sean parte de nosotros todos los domingos a las 19 horas. Y nos da un placer muy grande poder ver nuestros abuelos aquí en esta noche. Es una bendición para nosotros poder tenerlos. Así que les bendecimos y declaramos salud sobre sus vidas. Amén. Y prosperidad. Muy bien. Muchas veces pensamos, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis por ahí es un libro que por ahí no es muy estudiado, muy leído. Es como que de pronto dicen, no lea el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Un poco nos han echado miedo con respecto al tema del Apocalipsis, ¿no? Pero saben que es el único libro de los 66 libros que tenemos y que fue escrito. Y este es el único libro que fue escrito desde el cielo mirando a la tierra. Es el único libro que tiene muchos simbolismos universales que nosotros a veces en realidad en la aplicación decimos cómo aplicamos todo esto que dice el libro de Apocalipsis. Pero tenemos nosotros que a través del libro de Apocalipsis hay un Dios que está observando la tierra. Hay un Dios que está sentado en su trono y que está haciendo sus propias cosas y está haciendo sus propias actividades. Y nosotros no alcanzamos a entender a cabalidad lo que Él está haciendo. Porque al tener mucho simbolismo, el libro de Apocalipsis decimos, ¿qué es esto? ¿Qué será esto del caballo blanco? ¿Qué será esto del jinete? ¿Qué será esto de los dos testigos? ¿Qué será todo esto? El dragón que se levanta desde la tierra y nosotros decimos, wow, ¿y esto cómo lo entiendo? Pero de alguna manera Dios ha querido desde el cielo, a través del apóstol Juan, ha querido mostrarnos a nosotros, primero lo que Él está haciendo, pero segundo lo que va a hacer Él en esta tierra. Y muchas veces nosotros incluso no sabemos qué es lo que pasa con las oraciones que nosotros hacemos. Y cuando empezamos a pensar en las oraciones y empezamos a pensar en el tema del libro de Apocalipsis, tenemos que saber que cada vez que usted ora, cada vez que cada uno de nosotros ora, en el cielo se produce una actividad que nosotros no alcanzamos a entender. Y hay mucha actividad en el cielo cuando usted está orando, o cuando yo oro. Porque la oración es tomada por un ángel, dice la palabra de Dios, y es pasada por un carbón encendido antes de que fuera y vaya a parar y sea puesta en la copa de bendición de Dios. Y uno no piensa que esto es así. Pero la verdad es que nuestras oraciones son oraciones imperfectas. Y ahí es donde necesitamos nosotros entender de que antes de que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia del Padre, de ese trono blanco y sublime en la cual Él está observando toda la tierra, esas oraciones tienen que ser perfeccionadas, tienen que sacársele de alguna manera todas las asperezas, todas esas situaciones. Vieron que a veces nuestras oraciones van muy cargadas con intereses personales también, ¿bien? Van muy cargadas con lo que yo quiero, pero no con lo que Él quiere. Entonces, hay un ángel específicamente, y lo especifica el libro de Apocalipsis, que toma esa oración suya y primero la pasa por carbón encendido para que toda esa impureza con la cual va esa oración pueda ser purificada antes de ser colocada en la copa de la bendición, que es la copa de todas las oraciones de todos los santos. Para que luego nuestro Padre pueda tomar esa oración que ya está santificada, que ya está pura, en donde decimos, bueno, se sacó los intereses que tenía sacó lo otro que estaba mal hecho, sacó las malas palabras que expresamos, porque no sabemos cómo orar al Padre. Entonces Dios toma eso
Y ahí es cuando Dios empieza a actuar en función de eso. Entonces el libro de Apocalipsis, la verdad es que lejos de ser un libro que te pueda asustar, para mí es un libro divertido. Porque si yo quiero ver una buena película, no voy a Netflix ni voy a otra plataforma, Amazon o lo que sea. Si yo me pongo a leer el libro de Apocalipsis y ahí encuentro una historia espectacular. Y hay un pasaje que yo quiero tomar en esta noche, porque el Señor en el capítulo 11, que yo les pido que por favor abran sus Biblias y lo mantengan ahí, y en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, vemos que Dios dice que se van a levantar, ¿cierto? Se va a levantar en el versículo 4, no, en el versículo 3 dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Versículo 4, estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Normalmente siempre se toma como que son 2 hombres que van a aparecer en la tierra. Algunos dicen que es Elías, otros dicen que es Moisés. Pero la verdad es que la palabra de Dios no dice eso, sino sencillamente dos ángeles, 2 testigos, que van a ser los que en definitiva con los cuales Dios va a juzgar la tierra. Y estos 2 testigos no son ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, es cuando nosotros empezamos a reconocer a Jesús. Pero la palabra de Dios es la que habla la verdad y la que nos dice realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque la palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, amados, tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios, en lo personal a mí me han bendecido. Ustedes pueden discutir conmigo muchísimas cosas. Y ustedes tal vez hasta puedan cuestionarme muchísimas cosas, debatir y bueno, podemos. Pero lo único que no pueden debatir conmigo es lo que el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios ha hecho en mi vida. Y cuando nosotros tomamos esto, decimos, yo necesito del Espíritu Santo y necesito de la palabra para poder entender lo que Dios está diciendo. Pero yo no quiero hablarles de los 2 testigos esta noche. Yo quiero hablarles de algo que tiene que ver con el Dios de las matemáticas, que tiene que ver con el Dios que toma medidas. Saben, estaba leyendo y estaba profundizando un poco todo esto, y Galileo Galilei afirmó en un momento que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Fíjense. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y la Biblia habla mucho sobre las matemáticas. Profe, la Biblia habla mucho sobre las matemáticas. Muchísimo. De hecho, para la Biblia, los números y sus simbolismos son ejemplo de que Dios está interesado en las matemáticas. Les doy nada más que algunos ejemplos rapidito porque quiero llegar en definitiva a la enseñanza en esta tarde. Por ejemplo, en la Biblia, el número 1 habla de unidad. El número 2 habla de veracidad de lo dicho. ¿Vieron cuando el Señor dijo, y os digo y vuelvo a decir? Está y repite 2 veces las cosas. Bueno, está diciendo que hay veracidad en lo que estaba diciendo. El número 3 enfatiza o deja claro un asunto. O sea, lo dice 3 veces, deja muy claro el tema. El número 4 en la Biblia significa plenitud y simetría. El número 6 significa algo incompleto. Por eso que nosotros si tenemos que definir a Satanás, normalmente se lo define que en los postreros tiempos va a haber una marca. ¿Cuál es la marca? 666, ¿verdad?
O sea, es algo incompleto. Satanás es algo incompleto. De hecho, Satanás fue vencido. Y el 6 significa algo incompleto. Pero sin embargo, el 7 significa perfección y plenitud en todo, absolutamente en todo. Si la Biblia habla del número 7, habla de plenitud, de perfección. El 10 significa totalidad o el conjunto completo de algo. Está completo. ¿Bien? El 12 significa que hay una estructura, una organización completa. Por eso las 12 tribus de Israel. Por eso los 12 meses. Y usted puede seguir pensando en el 12. Y se va a dar cuenta de que cuando habla de 12 es porque está completo. La estructura, la organización está completa. Y el número 40, por ejemplo, significa un periodo de sentencia y un periodo de castigo. Por eso es que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años dando vuelta en el desierto porque necesitaban ser castigados por lo que estaban haciendo. ¿Bien? Y uno dice, 40, cuando usted piense en el número 40 en la Biblia, acuérdese que hay una sentencia, que hay un castigo que Dios está proporcionando. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pastor, ¿por qué está hablando de esto? Porque para Dios no solamente los números son importantes, sino también para Dios son importantes las medidas. Las medidas. Por eso si uno empieza desde el libro de Génesis en adelante, uno se va a dar cuenta que Dios ha usado medidas para todo, absolutamente para todo. De hecho, ustedes usan medidas y yo uso medidas. Si yo quiero hacer algo, si usted quiere fabricar algo, ¿qué es lo que hace? Medir. Hágame esto. Bueno, pero ¿qué medida tiene? Pues no te lo puedo hacer así nomás. ¿Cuál es la medida? Siempre andamos con el metro, de alguna forma estamos con el metro pidiendo. Y si no, está el famoso dicho, te estoy midiendo, ¿eh? ¿Ok? Entonces, Dios también ha usado medidas. Si lo vemos desde la creación misma, para hacer todo este planeta, para hacer todo el universo, Dios ha tenido que usar medidas. Medidas cuánticas, medidas no sé cuánto, profe, pero ha tenido que usar muchas medidas. Cuando yo veo el tabernáculo, en el libro de Éxodo, Dios le designó y le dijo al que iba a construirlo, le dijo a Moisés, le dijo, el tabernáculo tiene que ser de esta medida. Cuando vemos el arca de Noé, que ayer justamente veía, se ha hecho una réplica exacta del arca de Noé en Estados Unidos, todos ustedes saben, pero no lo hizo porque él quiso o porque a él se le ocurrió, sino sencillamente ¿por qué? Porque Dios le dijo, haz el arca de esta manera, de esta medida. Tiene que ser exacto, el largo, el ancho, el alto. ¿Le informo algo? Exactamente esas medidas son las que toman todos los ingenieros navales para poder construir un barco. O sea que Dios dio la medida exacta para que un barco no se pueda dar vuelta, hundirse, a menos que venga algo muy grande, como lo del Titanic, ¿no? ¿Está bien? Cuando veo el templo, ¿qué es lo que dijo Dios? Tiene que ser de esta medida. Y me interesó mucho cuando yo leo en Juan capítulo 3, versículo 34, cuando hablando del Señor Jesucristo, dijo que el Espíritu Santo de Dios es entregada por medida. O sea, no podemos nosotros entender esto a simple vista porque nosotros pretendemos de que el Espíritu Santo de Dios sea completo en nuestra vida. Y digamos, viene el Espíritu Santo y está completo. No, el Espíritu, dice el Señor Jesucristo, es entregada por medida. Cuando en el libro de Efesios Dios habla a través de sus apóstoles respecto a los dones, dice que los dones son entregados por medida. O sea, no es todo, es por medida.
Cuando yo voy al libro de Apocalipsis un poquito más adelante, donde nosotros vamos a leer, y donde leemos hasta ahora, el capítulo 21, habla del templo de Dios en el cielo. Y el templo de Dios habla específicamente de las medidas que va a tener ese templo en el cielo. Pastor, ¿de qué quiere hablar? Vaya al grano. Porque me ha paseado del libro de Apocalipsis, me ha paseado por el tema de los números, me ha paseado por el tema de las medidas. Pero ¿qué quiere decir? Dígame qué quiere decir. Yo quiero decirle lo que el Señor está diciendo en este tiempo. Y quiero que busquen y tengan ahí, que leamos juntos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Dice eso su Biblia? ¿Amén? Bien. Lo que yo me preguntaba, digo, ¿cuál es el metro que Dios usa para medir? ¿La palabra de Dios? O sea que lo que usted tiene en sus manos, levante su Biblia, a ver, ¿cuántos tienen su Biblia? Wow, bien, muy bien. Lo que usted tiene en sus manos y yo tengo en mis manos es el metro de Dios. Como Dios es un Dios justo, no pretende de que nosotros usemos nuestros propios metros. Porque si no vamos a una ferretería, compramos un metro y medimos todo con eso. Y Dios dice, no, un momento, esperen. Yo soy justo y yo tomo las medidas, pero yo les voy a mostrar a ustedes cuál es el metro que yo voy a usar. Y nos entregó a nosotros la palabra. Entonces, si usted toma la palabra simplemente como un libro y no le da el valor que tiene, usted puede estar construyendo y puede estar haciendo las cosas no con las medidas que Dios ha establecido. Ni por más que nosotros sepamos que el metro de nosotros es el mejor metro. No, porque el Señor, nuestro Dios, va a usar y usa en estos tiempos la palabra para poder medir nuestras vidas. Ahora, ¿qué mide Dios en el templo y qué mide Dios en el altar? Pretendo en el Señor, pretendo esta noche dejar claro para ustedes qué es lo que Dios va a medir, pero qué es lo que Dios está midiendo en este tiempo. Y lo primero que dice que Él va a medir es el templo. Usted dirá, pero ¿qué es el templo? A ver, pastor, contextualícelo, no sáquelo de allá del futuro, en donde estamos hablando del libro de Apocalipsis, y tráigalo al presente, al día de hoy. General Roca, Ministerio Fuente de Vida, estoy sentado aquí, estoy disfrutando, hemos cantado al Señor, buenas canciones, estamos felices, estamos contentos, estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero pastor, dígame por favor, ¿qué es esto? Cuando Dios dice que Él va a medir su templo, lo que está hablando es de su iglesia. Dios mide su iglesia. Por eso en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Wow!
Su cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay dentro del templo del Espíritu Santo que yo tengo que tener cuidado para que la medida sea correcta? Que Dios está chequeando, lo que nos está diciendo, es que Dios está chequeando nuestro corazón. Es que Dios está midiendo nuestro corazón. Pero no lo está haciendo en forma individual, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, para Dios somos su iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, pero Dios nunca va a medir a la iglesia en forma individual, porque siempre de una manera muy especial lo va a hacer a nivel corporativo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros nos transformamos, cuando nosotros estamos unidos, cuando nosotros estamos como en esta noche juntos y hemos cantado al Señor, cuando nosotros hacemos esto, nos transformamos automáticamente en su templo. O sea, pero pastor, ¿y este edificio qué es entonces? Bueno, este edificio le hemos llamado templo. Pero el verdadero templo para Dios no son las paredes. Es usted, todos juntos formamos el templo de Dios. O sea, wow. Si yo soy el templo de Dios, ¿cómo está mi corazón? Si yo soy parte del templo de Dios, ¿cómo estoy delante de la presencia de Dios? Porque Dios está midiendo su templo. Dios nos está midiendo a nosotros como ministerio Fuente de Vida. No lo está midiendo ni a usted, ni a mí como pastor, ni a mi esposa como pastora, ni a ustedes en forma individual, porque Él sabe que el templo para Él somos todos juntos, unidos, como una sola persona, que transformamos y nos transformamos en templo. O sea que el hecho de que nosotros vengamos al culto no solamente tiene que ver con un acto de necesidades personales, sino tiene que ver con que todos juntos decimos esa noche, el domingo nos juntamos su templo. El domingo se junta su templo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el templo? Todo depende de qué hay en nuestros corazones. Entonces, si su corazón, mi corazón está limpio, se une al corazón limpio del otro hermano que es un templo también y que tiene el corazón limpio y que juntos estamos formando ese templo del cual Dios está midiéndonos. Dios nos está midiendo. Dios está midiendo este ministerio. Y para medir este ministerio está usando su palabra. Pastor, ¿cómo lo hago? Bueno, analiza tu vida, cómo está tu corazón, no de acuerdo a lo que pienses. Anoche, escuché estos días a alguien que dijo, que sé que no era el espíritu de lo que dijo, no era ese, sé que no, pero las expresiones por ahí son complicadas, si no, uno no sabe expresar bien. Dijo, bueno, yo puedo pensar como quiero, el otro puede pensar como quiere, el otro puede pensar como quiere, y bueno, nadie puede cuestionar nada, porque todos pensamos de forma distinta. Yo le dije, la gran diferencia es que nosotros tenemos un manual con el cual nosotros tenemos que ser y saber que tenemos que ajustarnos a ese manual y no a lo que nosotros pensamos. Pastor, no me gusta que usted use
traje. Bueno, eso no es una doctrina. Tienes que respetarme porque a mí me gusta usarlo. Pero a usted le gusta usar otra cosa. Y tengo que hacerlo. Pero todo basado, en definitiva, en que todo lo que yo haga, todo lo que yo soy, cómo yo me vista, inclusive, habla de cuánto nosotros vamos a la presencia de Dios y cómo nosotros nos presentamos delante de Él para poder adorarle. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Primero, mide el templo. Nos está midiendo. Segundo, dice que Él, ¿qué dice? Va a medir. ¿Es pregunta o respuesta? Primero el templo y luego va a medir el altar. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿qué es el altar? Bueno, yo no puedo pensar, y usted tampoco puede pensar en el altar si usted no piensa en sacrificio. Quienes somos conocedores de la palabra de Dios sabemos que el altar que Dios le pidió que hiciera en el tabernáculo era ni más ni menos ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa? Ofrendas de sacrificio. Ofrendas de sacrificio. O sea que el altar, cuando Dios dice, yo voy a medir el altar, lo que está diciendo, yo voy a medir el sacrificio. Yo voy a medir el sacrificio. Los que adoran en mi templo, yo voy a medir su sacrificio. ¿Por qué Dios mide nuestro sacrificio? Porque nuestros sacrificios demuestran el amor. Usted hizo un sacrificio en esta tarde. Usted podría estar en su casa, disfrutando unos buenos mates, podría estar haciendo cualquier otra cosa. Descansando, hoy es domingo, descansando, porque mañana empezamos una semana nueva. Pero hoy usted hizo un sacrificio. Usted está siendo medido por el sacrificio que hizo. Y yo estoy siendo medido por el sacrificio que hago. Yo podría haberme quedado en mi casa, porque tenía un fuerte dolor de estómago, fuertísimo dolor de estómago. Pero entiendo que tengo que hacer un sacrificio. Y Dios me va a medir por el sacrificio que yo hago. Porque, amados hermanos, no hay amor sin sacrificio. ¿Se acuerda usted cuando andaba de novio? Amén. Muy bien. ¿Qué sacrificaba? ¿Qué sacrificaba? Esa noche donde hacía un frío terrible y usted estaba enamorado. Y no importaba cómo estuviera, pero, y sé que algunos acá andan medio de novio y sé que hacen sacrificios también más o menos así. Porque no hay amor sin sacrificio. Otro día hablábamos con unos hermanos y yo les decía, todo es sacrificio, todo es sacrificio. Pero a mí no me gusta hacer esto, no importa si te gusta, es sacrificio. ¿Amas a la persona? ¿La amas? Sí, yo la amo. Bueno, sacrifica. ¿Qué sacrifico? Mis intereses personales. Lo que a mí me gusta. Porque yo te amo. Yo te amo. Y cuando le digo yo te amo, lo que menos espera la persona a quien está recepcionando es que yo le demuestre que la amo. Pero cuando no hay sacrificio, no hay amor. No existe el amor sin sacrificio. No existe que tú amas a tus hijos si no te sacrificas. Y sé que las madres se sacrifican muchas veces, dejan de comprarse cosas porque a su hijo le está faltando tal cosa.
Sacrificio. ¿Por qué lo hacen? Porque ama a su hijo. ¿Qué estoy dispuesto a dejar porque te amo? Porque cuando yo no amo, sino que yo tengo codicia, la codicia pide. La codicia pide. A mí, a mí, a mí. Es que yo pienso así, es que yo actúo así, y que yo quiero que haga las cosas así, porque la codicia que está dentro de mi vida me está diciendo que tú tienes que darme y tienes que hacer lo que yo quiero. Sin embargo, el amor da. Y el amor entiende al otro. Dice, ¿te gusta? ¿Han escuchado por eso? ¿Te gusta, amor? Sí, me gusta. Bueno, llevémoslo. No, pero llevémoslo. ¿Te gusta? Sí, llevámoslo, lo llevamos. ¿Te gusta, amor, esto? ¿Te gusta el camino que estás siguiendo? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí. Entonces no voy a ser estorbo. Te voy a apoyar y te voy a apoyar porque quiero que tú seas completo y porque tú hagas lo que tú quieres hacer porque te amo. Entonces, cuando Dios habla de que va a medir el altar, está diciendo cuánto te estás sacrificando por mí. ¿Cuánto estás dejando por mí? ¿Cuántas de tus cosas que son personales y que tú tienes en tu cabeza como un sistema de vida, los estás dejando porque tú me amas? Porque entiendes de que en la palabra yo te estoy pidiendo de que seas mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si sos mediador y me amas, estás dejando cosas importantes para ti, para empezar a transformarte en mediador, porque me amas. Sacrificio. Señor, tengo que caminar 25 cuadras para llegar y transformarme en el templo. Lo hago, ¿por qué? Porque es sacrificio y Dios me está midiendo por mi sacrificio. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que porque estamos en el tiempo de la gracia, nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Y Dios dice que nos va a medir porque todo va a depender de lo que yo estoy sacrificando en el altar. ¿Qué más está midiendo el Señor en el altar? Nuestra alabanza. Está midiendo nuestra alabanza. Está midiendo el corazón de la alabanza. Porque cuando nosotros alabamos como hicimos hace un ratito, claro, la música está re buena. Y algunos no danzan, sino que bailan directamente. ¿Ah? Porque está re buena la música. Pero Dios está midiendo el corazón de la alabanza. Está midiendo por qué le estás alabando. ¿Por qué estás levantando manos? ¿Por qué estás cantando con todas tus fuerzas? ¿Cuál es el corazón de esa alabanza que le estás elevando a Dios? Porque la alabanza genuina, y escúchenme, atenti, la alabanza genuina hace entrar a la presencia de Dios y allí, cuando la alabanza es genuina, se producen milagros. ¿Por medio de qué? De la alabanza genuina, de un corazón genuino
porque estoy alabando, porque entiendo que todas las palabras que estoy pronunciando son verdad. En ese momento, cuando la alabanza del pueblo, del templo de Dios, está con todo su ímpetu y está con una genuinidad que nace del corazón de todo el templo, Dios dice, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y yo quiero hacer milagros. Por eso el Salmo 22:3 que leyó mi esposa dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de su pueblo, de tu pueblo. ¿Cuánto estamos inmersos en la alabanza a Dios? Porque ¿saben cuál es nuestro problema? Que nosotros nunca hemos entendido que si yo quiero que la presencia de Dios esté en el templo de Dios, reunidos como todos los domingos, y yo quiero que Dios haga milagros sin que tengamos que estar orando por nadie, sino sencillamente Dios derramando su unción, su presencia en medio de nosotros y en medio de la alabanza de su pueblo. Se empiecen a producir milagros y milagros y milagros. ¿Por qué? Porque Dios baja y está ahí, inmerso en medio de la alabanza, paseándose en cada banca y en cada corazón. Pero nosotros nos distraemos. Nosotros nos distraemos, interrumpimos la alabanza. Porque ya sea porque el sonido hizo un chillido, ya sea porque un niño se movió, ya sea porque, no sé, la vestimenta de alguien, no me gusta la vestimenta de ese hermano o de esa hermana, ya sea porque levantan o no levantan las manos, porque cierran o no los ojos, porque miran a todos lados, siempre la alabanza de alguna manera ha servido también para que nosotros nos distraigamos. Y cuando nosotros nos distraemos, la alabanza de Dios no hace que sea completa para que pueda bajar la presencia de Dios y pueda producir el milagro que alguien está esperando. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Muchas veces somos culpables, nosotros, porque no tenemos un corazón genuino, de estar alabando a Dios, de que un hermano o una hermana no se lleve el milagro para su casa, porque mi corazón no es genuino. Y cuando ese corazón no genuino se junta con 1, 2, 3, 4, 5 más que están distraídos y que en vez de estar alabando, en vez de estar glorificando a Dios, están en otra cosa, soy culpable y somos culpables de que ese hermano se vaya a su casa sin la bendición del milagro. Dios siempre mide el templo. Dios siempre mide el altar y los que adoran. Pero hay algo que tenemos que tener cuidado. Y la palabra de Dios dice que en el versículo 4, en el versículo 3, pero los que están en el patio, que está fuera del templo, déjalos. Lo que está afuera, los que están afuera, Dios no lo va a medir. Los que están por ahí, dice el Señor, yo no los mido. Déjalos afuera. Y Dios es muy claro en este sentido. Si no estamos siendo el templo, estamos afuera del templo. Porque lo que estamos adorando, lo que estamos sacrificando, no lo estamos haciendo por obligación, lo estamos haciendo por amor y por la voluntad que tenemos de adorarle a Él.
pero no estamos afuera. Es muy fácil quedar afuera. Y cuando Dios no mide algo, es un Dios que deja fuera. Y es un Dios que no tenemos nosotros ninguna posibilidad de que Dios venga con una recompensa a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos afuera. Porque nosotros nos distraemos con cosas. Y eso nos está haciendo correr el peligro de que nosotros quedemos afuera. De eso que Dios está haciendo, medir. Y finalizo diciendo esto. Dios está midiendo a su pueblo, amados. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios no deja sin recompensa. Dios no deja sin recompensa. Dios recompensa a su pueblo cuando se transforma en templo. Y con un corazón genuino, como un solo hombre, adoramos y sacrificamos en el altar nuestra mejor adoración, nuestro mejor cántico, nuestro mejor volcar nuestro corazón delante del Señor, es decirle, aquí está el sacrificio que estoy haciendo por ti. Porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Ninguno de nosotros se lo merecía. Pero es mi obligación y es su obligación tener el corazón genuino para pensar definitivamente de que los cultos del día domingo, cada vez que su iglesia se reúna, no es simplemente para pasarlo bien, sino para transformarnos en templo de Dios y para sacrificar en el altar de adoración nuestra mejor adoración y alabanza a su nombre. Resultado, Dios te va a recompensar y Dios va a bajar en persona para poder empezar a hacer milagros que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Y cada vez que su templo esté reunido, vamos a tener la expectativa de que Dios va a empezar a hacer milagros si nosotros nos presentamos con un corazón genuino. ¿Usted entendió esto? Entonces, si nosotros lo entendimos, nuestra actitud debe cambiar. Y debo pensar seriamente en que yo no me quiero quedar afuera, quiero estar adentro. Para que cuando mida la alabanza del ministerio Fuente de Vida y la adoración, tengamos las medidas correctas que Dios pretende que nosotros tengamos. Amén. Amén. Cierre sus ojos, porque vamos a ir a la práctica. Vamos a ir a la práctica. Es más, póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Cierre sus ojos. Si usted entendió esto, va a dejar de mirar para el costado y hacer cosas. Porque vamos a unir nuestros corazones genuinos para poder adorar su nombre en esta noche. Oramos. Padre, bendice tu palabra, para que tu palabra traiga sobre nosotros un bálsamo, Señor. No solo de conocimiento,
sino también un bálsamo que nos permita a nosotros, Señor, en esta noche, adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por esto y queremos entrar en un tiempo de adoración a tu nombre. Para la gloria de su nombre vamos a sacrificar en el altar en esta noche nuestra mejor adoración.